Cuando se hablan de armas que matan rápido, la gente piensa en el meta. Sin embargo, hay otras que están más rotas y seguramente no sabías. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el Asval puede matar de una bala o que la Faro te hace insta-kill. Es por eso que hoy te traigo las 5 armas que matan más rápido en COD Mobile. ¿Te gustaría no dejar ni respirar a tus enemigos? Te invito a que veas este video completo. El número 1 te va a sorprender. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te hablaré de las armas con mejor tiempo de baja y te aseguro que la mayoría le puede ganar al meta sin ningún tipo de problemas. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Y ahora sí amigos, pasemos directamente con este video. Quiero que quede claro que para esta lista no tomaré en cuenta los sniper porque es evidente, todos están hechos para reventar de una sola bala y tampoco tomaré en cuenta las escopetas. De esta manera la comparación será más justa. En el puesto número 5 tenemos a la Oden. Yo creo que más de alguno sabe por qué esta arma está en esta lista, y es que efectivamente este asalto es capaz de matarte con 2 simples balas. Para que te des la idea, el promedio de daño de un asalto es de 34 a 40 puntos, pero la Oden te puede bajar arriba de 50 al pecho y arriba de 70 a la cabeza. Es evidente la ventaja que se tiene con esta arma. Tu enemigo no tendrá oportunidad si logras impactar 2 disparos. Muy cerca de la Oden también tenemos a otra arma igual de potente con mucho daño, que es la LAC 53. Sin embargo, a pesar de que la LAC 53 está muy cerca de la Oden, no se puede igualar porque la Oden tiene más alcance de daño, pero aún así hablamos de que ambas te matan de 2 balas. En una partida real es muy poco probable que te des cuenta cuál pega más que otra, pero aún así yo me quedo con la Oden, siento que le tengo más confianza. Estos son los asaltos con más daño, pero como te das cuenta apenas estamos en el puesto número 5 y es que estas armas carecen de cadencia, un punto importante. Este es el código y clase de la poderosísima Oden, y por supuesto también te comparto el código y clase de la LAC 53. En el puesto número 4 tenemos un arma totalmente distinta a lo que viene siendo la Oden, a lo que viene siendo la LAC 53. Esta no tiene mucho daño, hablamos del FFAR 1. Por mucho tiempo la FFAR ha sido antimeta y no está para más. Puedes ver aquí cómo revienta, lo hace de una manera demasiado rápida. Es bien sabido que en COD Mobile se ocupan 2 cosas para que un arma sea muy rota: mucha cadencia o mucho daño. En este caso hablamos de cadencia. La cadencia que se carga la FFAR es realmente sorprendente, y recuerda que esta arma es un asalto, por lo que sí, no ocupas estar pegado a tu enemigo. Además ten en cuenta que esta arma tiene buen tiempo de apuntado, y eso hace que cuando te enfrentes a alguien que lleve un arma con mayor cadencia como un subfusil aún tengas oportunidad. Ya te digo yo que esta arma supera a la mayoría de subfusiles, pero aún así te lo digo para que lo tengas bien en cuenta. Este es el código y clase de la FFAR 1. En el puesto número 3 tenemos al Asval. Si eres veterano sabes perfectamente lo que pega el Asval, y es que tiene una cadencia demasiado buena, pero en esta ocasión no vengo a hablarte de la cadencia, vengo a hablarte de su daño. Por si no sabías, el Asval es capaz de pegarte 100 puntos a la cabeza, y eso significa que de una sola bala es capaz de eliminarte. Sí, como escuchaste, una sola bala. Resulta que en COD Mobile existen accesorios especiales, por ejemplo este del Asval, que es balas blindadas, que básicamente convierte a tu arma en disparos únicos. Por supuesto que ese accesorio no es exclusivo del Asval. Armas como la TAI 19, armas como la CR también cuenta con ese accesorio, y por supuesto con ese daño y disparo. Las CR56 AMAX y el Asval son las que más destacan en este estilo. Sin embargo, creo que el Asval es mucho mejor porque cuentas con un poco más de movilidad. El factor sorpresa también es clave para derrotar a tu enemigo de forma rápida, y con un arma un poco más lenta es posible que eso no se pueda. Este es el código y clase de nuestra querida Asval, y también te dejo el código y clase de la CR56 AMAX. En el puesto número 2 tenemos a la que seguramente ya esperabas, a la MAC 10. La MAC 10, por si no sabías, es de las armas con mayor cadencia del juego, y por ello es que esta sigue destacando a pesar de que no sea meta. Creo que lo puedes estar observando, tu enemigo poca o nula oportunidad siempre va a tener, ya que esta le va a ganar todos los disparos. Lo malo es que la MAC 10 tiene un montón de retroceso y se te puede complicar un poco usarla si no tienes buen control. La única arma capaz de hacerle frente a la MAC 10 es la Fene, con su ventaja duales que hace que tengas doble arma en partida.
Con esta ventaja la Fennec se vuelve otra arma completamente diferente, para ser exactos un arma mucho más rota y mucho más peligrosa. Lo malo de esta ventaja es que esta arma no te deja apuntar y eso te obliga a que andes 100% disparando desde la cadera. Si a ti no te molesta porque te gusta jugar en mapas pequeños y cerrados, todo está perfecto, pero al menos a mí sí me molesta y por ello prefiero la Mac 10. El disparo de cadera de esta tampoco es que se quede muy atrás. Este es el código y clase de la pequeña Mac 10 y también te comparto el código y clase de la Fennec en duales. Llegamos al puesto número 1 y este se lo lleva sin duda la Faro, un arma que te puede reventar de una sola ráfaga. A pesar que su alcance es bajo, se compensa porque a corta distancia te puede hacer insta-kill. Aquí puedes ver que mi enemigo ni se entera, solamente aplazo un botón y él está en el piso. Con esta arma no importa que tu enemigo dispare primero, le vas a ganar de todas maneras y lo puedes estar viendo en pantalla. ¿No es la ráfaga lo que hace esto? Por supuesto que no, es su accesorio de acople pistola eléctrica. Con ese accesorio vas a ver que aparece en tu HUD un nuevo botón y vas a ocupar ese botón para poder disparar. Solamente quiero que veas lo rápido que te elimina. Esto no tiene ningún tipo de sentido para modos como D&D donde tienes que ir de forma táctica, tu enemigo ni se va a enterar. Sinceramente no existe otra arma que te baje así de rápido, por más que le busques no vas a encontrar porque simplemente no existe. La mala noticia es que esta arma no sirve para largas distancias ya que su alcance es muy bajo, solamente 11 metros. En 11 metros sí que vas a reventar. Este es el código y clase de la Faro con su acople especial. Le quiero dar una mención a la SO14, aunque sé que realmente no la necesita, todo el mundo la conoce, pero si hablamos de armas que matan rápido, sin duda esta tiene que estar. No le hago mención por la clase, le hago mención para que te des cuenta que el arma más rota actualmente es un arma que también mata súper rápido y de hecho mucho más rápido que la mayoría de armas. Eso quiere decir que si te adaptas a la lista que te mostré anteriormente de las armas, sin problema alguno la haces frente al meta y en algunos casos le vas a ganar. Esta lista no aplica para Battle Royale, solamente para partidas igualadas, ya que claramente el VR es muy distinto, pero si ustedes quieren, por supuesto le hacemos video también al VR. Este es el código y clase de la SO14. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas armas. Quitando a un lado la SO14 que estoy seguro 100% que la has usado, dime qué otras armas de la lista habías usado antes o al menos las habías probado. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.